aprendiendo bíblicamente, con el soporte de los dos grandes pasajes de la Escritura, el Gran Mandamiento y la Gran Comisión, cuáles son los 5 propósitos de la iglesia. Los 5 propósitos de la iglesia son: el primero, ¿quién recuerda? Adoración. El segundo, servicio. El tercero, evangelismo. El cuarto, compañerismo. Y el quinto, discipulado. Muy bien. Adoración, servicio, evangelismo, compañerismo y discipulado. Adoración, servicio, evangelismo, compañerismo y discipulado. ¿Y alguno de los que está aquí en esta mañana recuerda cuál es el propósito nuestro que Dios nos ha dado como testimonio a las naciones? Traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. Traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. Traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. Ayer en la tarde y en la noche tuvimos un evento que fue una bendición. Muchos invitaron a muchos, y muchos de los que fueron invitados por alguna razón no pudieron venir, pero otros vinieron. Y teníamos un grupo más o menos de unas 7, 8 personas que nos visitaban por primera vez. Qué gran bendición. Y pudimos mostrarles el amor del Señor, pudimos mostrarles que no somos bichos raros. Aunque seas cristiano, no eres raro. Lo único que hace diferencia es que has sido lavado con la sangre del Cordero y tienes el privilegio de Dios de poderle hablar a otros acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero claro, también nuestras vidas son diferentes por la gracia de Dios. Y me gustó mucho el evento. ¿Quién participó ayer del evento? Levánteme su mano. La gran mayoría de los que estamos. Fue una bendición. Particularmente yo tuve la bendición de invitar una persona que atendió a la invitación. Mi familia, todos tenían invitados, pero por diferentes razones. Mi hija Sara tenía 3 invitados, pero no pudieron estar. Mi esposa al final tampoco, la persona que había invitado. Y mi hija Paula, su invitada, tuvo que viajar fuera de la ciudad. Así que yo sé que todos hicimos la labor de poder invitar. Si alguno que invitó no vinieron, las personas que invitaron, no te desanimes, todo lo contrario. Hay una segunda y seguramente una tercera. Yo tengo en mi corazón hacer eventos similares, tal vez no tan costosos, para algunos les puede ser. Podríamos hacer algo un poquito más económico, como por ejemplo un chocolate, ¿cierto? Un chocolate de 3,000 e invitamos, y por el mismo presupuesto, en lugar de 1 pueden venir 2, ¿cierto? Pero mostrar el amor y poder hacer un evento en donde juntos compartamos, estemos juntos como congregación y también podamos invitar personas que se sientan invitados especiales porque lo son y que se sientan en su casa. Traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. Ese es el propósito. Así que eventos como este tendremos que hacer. Pero aparte de esto, que tú le pidas al Señor la gracia para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Hace 8 días comenzamos a hablar del tema de evangelismo y tocamos varios puntos. Tocamos particularmente 4 puntos. Quiero brevemente que lo podamos recordar. Y fueron: el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y veíamos a la luz de Romanos, pero para que invoquen al Señor deben creer en Él. Y luego veíamos, para que crean deben oír acerca de Él, y para que oigan, tú y yo tenemos que predicarles. Entonces nadie cree si no confía, nadie confía si no conoce, y nadie conoce si no se le cuenta. Tú y yo tenemos el privilegio y la responsabilidad de contarles a otros acerca de Jesús. A mi invitado Hugo le he venido hablando cositas. Otro Hugo, aparte de Hugo. Hola Hugo, te bendigo. Y él estuvo ayer y al final me escribió, dentro de la dinámica que hicimos de los corazones, me escribió diciendo: gracias Juan Carlos por invitarme, o don Juan Carlos por invitarme. Pues hacía mucho tiempo no me hacían una invitación tan especial. Yo dije: bueno, Señor, ese es un primer punto. Y él me decía: bueno, yo quiero aprender más acerca de la Biblia. Y ese es el punto a través del cual el Señor me ha permitido que muchos
puedan conocerle. Pero Dios te dará la gracia y la estrategia para compartir. En esta mañana vamos a continuar sobre la base de Romanos capítulo 10, hablando del tema de evangelismo. Los que toman nota, les voy a dar el título de la enseñanza. Por favor, ve buscando el libro de Romanos capítulo 10, capítulo 10. El título de la enseñanza en esta mañana es: ya fuiste enviado por Dios a predicar. Si quieres puedes escribir ahí: ya he sido enviado por Dios a predicar. Ya he sido enviado por Dios a predicar. Ese es el título de la enseñanza en esta mañana, porque cuando tú la leas, sepas, Dios ya me envió. Dios ya me envió. Solamente que tú tienes que decir sí o no a ese llamado. Ya me envió Dios a predicar. Y vayamos por favor entonces a Romanos, pero quiero enseñarte 3 aspectos en esta mañana respecto de esto. El primero, tú y yo somos enviados. Tiene que ver directamente con el título de la enseñanza. Tú y yo somos enviados para predicarles, basado en Romanos capítulo 10. Tú y yo somos enviados a predicarles. ¿A quiénes? Obviamente a los que no le conocen. Amén. El segundo punto es: tus pies son hermosos cuando predicas el evangelio. Qué privilegio. Tus pies son hermosos cuando predicas el evangelio. Eso está basado en la versión Reina Valera. Ahora vamos a mirar qué significa esto. Y tercero, no todos recibirán el mensaje del evangelio de salvación. No todos recibirán el mensaje del evangelio de salvación. ¿Están conmigo? Vamos a mirarlo a la luz de la escritura. Entonces, quiero que me acompañes. Romanos capítulo 10, versículo 15. Es el versículo que sigue después del que estuvimos enseñando el domingo pasado, que fue el 14. Versículo 15 del libro de Romanos en el capítulo 10. Tú y yo somos enviados para predicarles. Romanos capítulo 10, versículo 15. La primera parte dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí el apóstol se está refiriendo a ti y a mí. ¿Cómo hemos de predicar a los que no conocen al Señor si no fuéramos enviados? Así que el Señor se encargó de solucionar esto, y Él te envió a ti y me envió a mí a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están dispuestos a aceptar el llamado del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a aceptar el llamado del Señor? Gloria a Dios, gloria al Señor. Yo quiero bendecir a cada persona que está en este lugar, y quiero decirte que así como todos o la gran mayoría que estuvieron, algunos no pudieron estar en el evento, se animaron a compartirle a otros acerca de poder compartir, valga la redundancia, parte de nuestro estilo de vida, así Dios te dará gracia para hablarle a muchos. Cada persona que trajo un invitado, cada persona que hizo una invitación, está impulsada por el Señor para seguir haciéndolo. Y veremos la gloria del Señor, veremos la gloria del Señor, veremos la gloria del Señor, veremos la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús yo lo creo y lo declaro. Para su gloria haremos su obra y cumpliremos su propósito de predicar las buenas nuevas de salvación, de compartir nuestra fe. Quiero que me acompañes sin perder Romanos al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 8. En el versículo 1 se nos está hablando acerca de un hombre llamado Saulo. Saulo de Tarso. Digamos que el apellido de Tarso es porque era de esa ciudad de Sicilia, en el Asia. Saulo de Tarso, si mal no estoy, era de Sicilia, Saulo de Tarso.
Y dice, Saulo consentía en su muerte. Se está refiriendo a cuando apedrearon a Esteban por predicar el evangelio. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, digan esparcidos, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Quiénes se quedaron en Jerusalén? ¿Quiénes se quedaron en Jerusalén? Los apóstoles. ¿Quiénes fueron esparcidos? No, miren. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Contra qué iglesia hubo persecución? Contra la que estaba en Jerusalén. Y mira lo que dice. Y todos, ¿quiénes fueron esparcidos? Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos, toda la iglesia fue esparcida, excepto los apóstoles. ¿Estamos hasta aquí? Esto es muy importante que lo entendamos. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. El resto de la iglesia fue esparcida. Ahora mira lo que dice. Y hombres piadosos, versículo 2, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes fueron esparcidos? Todos, excepto ¿quiénes? Los apóstoles. Los que fueron esparcidos iban, ¿por dónde? Sígueme ahí la lectura. ¿Qué dice el versículo 8? Perdón, el 4. Pero los que fueron esparcidos iban ¿por dónde? Por todas partes. ¿Qué? Anunciando el evangelio, predicando el evangelio. ¿Qué hacían todos? Predicar el evangelio. ¿Quién debe predicar el evangelio? La iglesia, toda la iglesia. No estaban los apóstoles aquí predicando. Era toda la iglesia, menos los apóstoles que fueron esparcidos, andaban por todo lado haciendo ¿qué? Predicando el evangelio. Y la razón por la que la iglesia predicaba el evangelio es porque el Señor Jesucristo les dio ese propósito, les dio esa comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos quieren las señales del reino? ¿Cuántos quieren hablar nuevas lenguas? ¿Cuántos quieren predicar el evangelio? ¿Cuántos quieren orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados? ¿Cuántos quieren traer libertad a los cautivos en el nombre de Jesús? Las señales están en ti, las señales están en ti. Dile a tu vecino, tú tienes las señales del reino. Dile a tu vecino, tú tienes las señales del reino. Dile a tu vecino, tú tienes el poder para predicar el evangelio. Dile, tú tienes el poder para predicar el evangelio. Tú tienes el poder para hablarle a otros de Jesús. Tú tienes el poder para sanar a los enfermos. Tú tienes el poder para echar fuera demonios. Tú tienes el poder para hacer señales, prodigios, milagros, maravillas en el nombre de Jesús. Y dile, cree en el nombre de Cristo. Cree, sal y predica, sal y predica, sal y predica en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres la luz del mundo. Dile a tu vecino, tú eres la luz del mundo, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra en el nombre de Jesús. Fueron esparcidos por todas aquellas regiones y lo que hacían era predicar el evangelio y predicar a Cristo, porque de la misma manera en que tú has recibido una salvación tan grande, debes compartir esa salvación con aquellos que no conocen al Señor. ¿Cuántos han tenido el privilegio de conocer a Jesús? ¿Cuántos han tenido el privilegio de experimentar el perdón de Dios? ¿Cuántos han tenido el privilegio de experimentar el amor de Dios? ¿Cuántos han tenido la bendición de recibir del Señor provisión? La razón por la que estás sobre la tierra es una: ser luz y testimonio, ser sal, ser un ministro de reconciliación. No hay otra razón. La excusa de Dios para que tú seas bendecido
es tu trabajo, la excusa de Dios para que tú seas bendecido es tu familia, la excusa de Dios para que tú seas bendecido es cómo puedes progresar, más que para que seas bendecido es para que tú sientas que la bendición está. Pero en realidad tu bendición consiste en compartir las buenas nuevas de salvación a los que no le conocen, pues ese es el propósito por el cual tú fuiste creado. La Biblia dice que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Un hombre de Dios llamado Pablo, llamado por el Señor Pablo, pero que se llamaba originalmente Saulo de Tarso, entendió el propósito de Dios. Y aunque él, a causa de que la iglesia no lo sostenía, la iglesia tenía la obligación de sostener al hombre de Dios, pero la iglesia no lo sostenía y él no usó el derecho. Él hubiera podido decir: ustedes deben sostenerme porque es lo que Jehová el Señor ha dicho. No usó ese derecho, trabajaba con sus propias manos, pero era el medio que Dios usaba para que él tuviera parte del sustento. Sin embargo, el propósito por el cual él estaba sobre la tierra era anunciar las buenas nuevas de salvación. Y él le dice a la iglesia, y tú y yo somos iglesia, y él nos dice, inspirado por el Espíritu y guiado por Dios: imítenme a mí como yo a Cristo. Imítenme a mí como yo a Cristo. Y he sido puesto para predicar las buenas nuevas de salvación, para hacer luz de los gentiles y para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y procedan al arrepentimiento. Así que tú y yo ya fuimos enviados por Dios para predicar las buenas nuevas de salvación. Dile a alguien: ya fuiste enviado por Dios. Ya fuiste enviado por Dios. Y cuando Dios envía, Dios capacita. Algunos dicen: no, es que me falta tomar todos los cursos de evangelismo, me falta aprenderme todos los versículos, y hasta que me los aprenda no voy a predicar porque qué oso. Yo no voy a salir por ahí a ser el oso, que por ahí me pregunten algo y yo no sepa qué contestar. Te tengo una noticia. El Señor dice lo siguiente: cuando llegue el momento, y es una promesa para ti y para mí, cuando llegue el momento y le estés hablando a alguien, yo mismo pondré las palabras en tu boca. Yo mismo pondré las palabras en tu boca. Y no serás tú hablando, sino seré yo hablando a través de tu boca. ¿Cuántos han experimentado esto? Cuando le hablamos a otros, a veces nos sorprendemos nosotros mismos de lo que estamos diciendo. Decimos: Dios mío, ¿de dónde salieron estas palabras? No sé. Pero yo sí sé del Espíritu Santo, porque la promesa está allí. Solamente tú tienes que tener la disposición. Tú y yo somos como un parlante de Dios. ¿Ustedes creen que estos micrófonos tienen que aprender a hablar? ¿El sonido tiene que aprender a hablar? No. Estos micrófonos y el sonido sencillamente son un canal a través del cual se amplifica la voz que yo estoy transmitiendo. Así es Dios. Tú eres como un micrófono, eres un canal de bendición y de comunicación. Solamente limpia tu vida para que no haya interferencia. Pero cuando tú hablas y estás guiado por Dios, no eres tú el que está hablando, es Dios el que está hablando a través de ti. Por eso la Escritura dice que si algunos rechazaren, no te rechazan a ti, rechazan al que te envió. Pero si alguno te acepta, no te aceptan a ti, aceptan al que te envió. Amén. Fueron esparcidos, dice la Escritura, y fueron por todos los lugares anunciando el evangelio. Ya Dios te envió, ya Dios me envió. Tú y yo somos enviados. Punto número 2. Tus pies son hermosos cuando predicas el evangelio. ¿Qué significa eso? Tus pies son hermosos cuando predicas el evangelio. Y cuando Dios llama algo hermoso es porque es hermoso. Todas las cosas que Dios ha hecho son buenas. Algunas chicas pueden decir de los varones: ay, tan hermoso, tan lindo, tan bello. Y bueno, sí, es verdad, porque Dios creó al hombre, ¿cierto? Y a la mujer. Pero cuando Dios habla de algo hermoso es porque en realidad es precioso.
Si la Biblia dice que son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz, es porque los pies de aquellos que anunciamos son preciosos para Dios. Eso significa, en otras palabras, que es hermoso ver llegar a aquellos que anuncian las buenas noticias. Es hermoso ver llegar a aquellos que anuncian las buenas noticias. Es hermoso cuando te ven llegar, si tú vas con el propósito de hablar la bendición. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies de los que predican el evangelio. Eso está en Romanos 10, capítulo 10, versículo 15, la segunda parte. Como dice la Biblia, dice aquí el apóstol Pablo. Estoy leyendo la versión Biblia en lenguaje sencillo, la voy a leer en Reina Valera. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es preciosa tu vida cuando predicas el evangelio. Tú y yo estamos llamados a hacerlo. Si tú conoces a Jesús, si tú ya hiciste tu decisión por el Señor, aunque tengas apenas un día o unas pocas horas de haber aceptado a Cristo, ya tu vida está comenzando a ser transformada. Ya hay mucho que tú puedes compartir a los demás. Gracias a Dios por los métodos de evangelismo. Gracias a Dios por los procesos en donde aprendemos la manera en que se comparte. Pero si no hay métodos, está la palabra de Dios. Si no hay métodos, está el Espíritu Santo morando en ti para que tú le hables a otros de la verdad de Dios. Gloria a Dios por los métodos. Conozco muchos y los uso. Pero más que los métodos está el amor de Dios en ti y el poder de Dios. Los métodos son una herramienta. Tú no te debes sujetar a un método. El método se sujeta a ti. Si sabes un método, úsalo. Pero si no lo sabes, predica de todas maneras. Háblale a los demás acerca del amor de Dios. Y lo que dice la Biblia es que tus pies y toda tu vida, tu llegada a donde quiera que tú vayas a hablar la verdad de Dios, es hermosa para Dios. Eres hermoso para Dios cuando predicas el evangelio. Más hermoso todavía que lo que eres, porque Él te salvó. Dile a alguien: tu vida es preciosa para Jesús. Y dile: es tan preciosa que costó la sangre de Cristo. Es tan preciosa que costó la sangre de Cristo. Y díselo otra vez: es tan preciosa que costó la sangre de Cristo. Tus pies son hermosos. Es hermoso cuando te ven llegar. En la versión Biblia en lenguaje sencillo dice así, la segunda parte de ese versículo: como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. ¿Quieres ver una sonrisa en el rostro del Señor? ¿Quieres ver una sonrisa en el rostro del Señor? ¿Quieres ver una sonrisa en el rostro del Señor? Predica el evangelio. Predica el evangelio. Compártele a otros del amor de Dios. Háblale a otros una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Será suficiente para que por allí comiences a traer bendición para las personas. No te preocupes si cuando te contactas con una persona no llegas hasta el final de decirle: haz esta oración. Pero háblale de la bendición de Dios, habla del amor de Dios, acércate a esa persona. Y si la ves por primera vez, pídele los datos. Si tú le diste una palabra a una persona que estaba llorando en la calle y te acercaste a ella, no te conformes solamente con darle esa palabra. Toma sus datos y hazle un seguimiento. Cada vez que puedas, contáctate con ella y dile: hay esperanza, hay una esperanza que está en Dios.
Mi esperanza está en Dios, mi esperanza está en Jesús. Tu esperanza puede estar en Dios, tu esperanza puede estar en Jesús. Tienes dolor, Dios puede consolar tu corazón. Tienes adversidad, Dios te puede dar la victoria. Tienes desesperanza, Dios te puede dar lo que nadie te puede entregar, y es un propósito de vida para que sepas para dónde vas y tu vida pueda ser restaurada. Tienes dificultades, en medio de las dificultades estará Dios y te dará fuerza y te dará aliento para ser sostenido con su mano poderosa. Háblale una palabra de amor, háblale una palabra de esperanza. Cuando ves a alguien en necesidad, es el momento propicio para hablarle de Jesús, para hablarle de Cristo. Cualquiera que sea la condición, no te afanes si no te sabes todos los versículos, no te afanes si ni siquiera te sabes uno. Al menos aprende uno, y es que tú y yo debemos ir y predicar el evangelio. Ese es el que te debes saber. Y cuando te acercas a la persona puedes decirle: solamente hay un Dios y solamente hay un camino para llegar a Dios, se llama Jesús. Y yo, no porque sea mejor que tú, he conocido a Jesús, te quiero presentar a Jesús. Tú puedes aceptarle en tu corazón y tu vida puede ser transformada. Háblale de lo que tienes en tu corazón. Trae una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Deja que el Espíritu Santo te guíe a lo que debes decir. Y repito, gloria a Dios por los métodos, pero más que los métodos está el corazón de lo que tú tienes y que puedes compartir. Tercero, no todos recibirán el mensaje del evangelio. Y esto tú y yo lo tenemos que entender. Y no tenemos que estresarnos por eso, ni desanimarnos por eso, ni deprimirnos por eso. Ah, no, yo no vuelvo a hablar porque yo hablo y no me ponen cuidado. No. Mira lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 10, versículo 16. En la versión Reina Valera dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En la versión Dios habla hoy, y quiero leer también la versión en traducción en lenguaje actual. La versión Dios habla hoy, que algunos de ustedes la tienen, dice así: pero no todos han aceptado el evangelio. Es como dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Y la versión traducción en lenguaje actual dice así: sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y esto es una cosa que tú y yo debemos presupuestar. Cuando vamos a hablarle a otros del Señor, no te desanimes porque alguien te diga: no me interesa. No te desanimes porque alguien te dé la espalda y tú quieras de pronto darle una palabra y te diga: ah, ¿qué debes hacer? Bendecirlo y seguir claro. Ahora, si la persona tú la conoces, si es una persona cercana, lo que dice Nelly Silla, intercede por él. Mira, hay personas por las que se ha orado toda una vida. Toda una vida. Y aún la persona que está orando por los que no conocen a Dios puede partir de esta tierra y no ver la salvación. Y pudiera ser que aquel por el cual se oró por años reciba la salvación después de que aquel que oró haya partido para estar con Cristo. Tú y yo debemos permanecer. Tú y yo debemos orar. Tú y yo debemos compartir nuestra fe. Y la Biblia dice que cuando rechazan a Jesús, cuando te rechazan a ti, no te rechazan a ti, rechazan a Jesús. Así que tú y yo tenemos que presupuestar que la gente diga no. Yo he tenido muchas personas que me han dicho no, pero también he tenido muchas personas que me han dicho sí. Así que tú y yo no sabemos cuáles son ni quiénes habrán de creer. Somos sensibles y a veces el Espíritu Santo, si tú vas por la calle, te puede decir: acércate a esa persona porque necesita lo que tú tienes y va a aceptar el mensaje. Listo, Dios te lo dijo. Pero si
tú y yo supiéramos quiénes habrán de creer, pues podríamos ser selectivos y decir, a este no porque no creerá, pero a ese sí porque sé que va a creer. Pero no siempre lo sabemos. Así que a todo el que tengamos oportunidad debemos compartirle nuestra fe y presupuestar el hecho de que algunos no escucharán, algunos no recibirán el mensaje. La Biblia dice que el Señor envió a los discípulos de 2 en 2 y les dijo, vayan por los pueblos y las aldeas y compartan. Aquella casa donde los reciban, desaten la bendición. Aquella casa en donde no los reciban, sacudan el polvo de sus pies. ¿Por qué? El polvo de los pies es imagen de aquello que contamina. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, voy a lavarles sus pies. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, no somos dignos de eso, no debías lavar los pies. El Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Es decir, no puedes tener comunión conmigo. Entonces, ¿qué contestó Pedro? Señor, no solo los pies. En otras palabras, parafraseando, lávame todo. Si no tengo parte contigo, entonces lávame todo, porque yo sí quiero estar contigo. Pero el Señor le dijo, no necesitas lavarte, porque ustedes ya fueron limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué significa entonces los pies? Significa que cuando nos acercamos a un lugar en donde hemos pasado por allí y no han aceptado la palabra, debemos limpiarnos de toda contaminación. Entonces sacude tus pies, el polvo de tus pies, diciendo, Señor, no recibo nada de lo que hayan hablado en mi contra. No recibo nada de lo que está contaminado en estas vidas, pero ten tú de ellos misericordia. Pero aquellos que te reciban, desata la bendición sobre sus hogares. La Biblia dice que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y la recompensa de profeta es grande. Así que no todos recibirán el anuncio, no todos aceptarán las buenas nuevas de salvación, pero no por eso tú y yo debemos desanimarnos ni dejar de hacerlo. Eso es como sucede a veces un poquito en los negocios. Yo no estoy comparando el evangelio con un negocio, ni mucho menos. Pero aquellos que trabajan en los negocios saben que si un cliente dice no, hay que cerrar la empresa. Claro que no. Si un cliente dice no, tú dices, bueno, otra vez será. O si un cliente dice definitivamente no, dice, bueno, hay más clientes. Entonces llamo al otro y llamo al otro y llamo al otro. ¿Es así o no? Y llamo al otro y llamo al otro. Porque aquellos que dijeron no, se lo perdieron. Pero habrá otros que digan sí y serán beneficiados, y yo también. El evangelio es así. No todos aceptarán al mensaje de salvación. No todos se salvarán. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tú tienes el privilegio de ser llamado y escogido. Dile a alguien, tienes el privilegio de ser llamado y escogido. Tienes el privilegio de ser llamado y escogido. Tienes el privilegio de tener la salvación que es en Cristo Jesús. No todos recibirán nuestro anuncio, pero debemos salir y predicar el evangelio. Debemos salir y predicar el evangelio. Tú has sido enviado por el Señor para predicar el evangelio. Tus pies son hermosos, es hermosa tu llegada donde quiera que vayas cuando lo haces. No todos recibirán el mensaje del evangelio de salvación, pero aún así debes comunicarlo. Amén. Así que yo quiero desafiarles en esta mañana mucho más. Si tú no sabes qué decir, no te preocupes. Jesús y el Espíritu Santo te darán las palabras. Pero no retengas la posibilidad de hablarle a alguien del amor de Dios. Así sea solamente que vayas a tener una palabra de oración para la persona. Cuando tú ves a alguien en necesidad, le puedes decir, a mí me gustaría orar por usted, a mí me gustaría orar por ti, ¿me permites orar? Y ese es el comienzo de grandes cosas para la salvación de esta persona, más si es una persona con la que tú te puedes relacionar. Pero es muy importante que no pierdas el contacto de las personas con las que Dios te ha permitido relacionarte.
porque el día de mañana te van a buscar. ¿Por qué? Porque ya saben que en ti hay algo diferente, y cuando necesiten la salvación será recibida a través de tu vida. Pero hazles el seguimiento, llámales, acércate a ellos, comparte con ellos. Yo todo el tiempo, yo conocí a Hugo a través de un negocio, porque yo ofrezco mantenimiento de computadores. Entonces él me dijo, necesito actualizar mi software, el de mi computador. Y así lo conocí. Creo que he hablado con él 3 veces, pero le invité a la reunión el día de ayer y estaba agradecido conmigo y con Dios por haber venido. Así que es el comienzo. Él tuvo la experiencia de venir un día, porque yo a propósito, con plena conciencia de lo que iba a hacer, le dije, te entrego el computador en la siguiente dirección, y le di la dirección de la iglesia. Yo voy a estar ahí el domingo a las 12 del día y te entrego el computador. Él vive en Suba, pero ese no era el día. Él vino y como entró así se fue. Y yo le pregunté, ¿y cómo te pareció? Y ese día había como un problema que teníamos con el sonido, y dijo, uy, eso era como... Bueno, gloria a Dios. Yo hubiera podido decir, no, lo perdí. No. Cuando decidimos hacer el evento, yo dije, sé quién es uno de los que voy a invitar. Y aceptó la invitación y salió contento de estar aquí. Dios te dará las oportunidades para hablarle a otros de Jesús. Te dará las palabras, aún lo que debes decir. Y si te da la oportunidad en ese momento de llevarle aún a Él, a que entienda claramente el mensaje de salvación, hazlo. Pero si no, el primer paso es que se pueda añadir y que pueda estar en tu grupo pequeño al que perteneces, o pueda venir un domingo a la iglesia y allí comenzará a crecer, y tú podrás un día explicarle claramente el mensaje de salvación. Si el mismo día que hables con él le puedes predicar, predícale, pero nunca rehusemos hablar del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor la gracia. Padre, en esta mañana entendemos con claridad que tú ya nos enviaste. Ya nos enviaste. El Señor te está llamando, el Señor te ha llamado, pero tú debes decirle al Señor sí o no aceptas ese llamado. Esta es una mañana para respuestas, es una mañana de desafío de Jesús. Y Él nos dice, recuerda que yo te he dicho en mi palabra, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si pusieren las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Y hablarán nuevas lenguas. El Señor te está recordando el llamado. Yo te llamé a predicar. Él te dice, yo te llamé a predicar. Yo te llamé a predicar. Y en tu mano y en tu corazón está la respuesta para decirle a Jesús, sí acepto el llamado o no. Pero Él ya te envió. Él ya te envió. Y su palabra dice, ¿cómo oirán y cómo predicarán sin haber quien los envíe, si no fueren enviados? Pero tú y yo ya fuimos enviados. Y la promesa es que hermosos son tus pies, hermosa es tu llegada a donde quiera que tú vayas, hablando el amor y la verdad de Dios, trayendo una palabra de luz, una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra de esperanza, una palabra de salvación.
el mensaje de salvación del Evangelio de Cristo. Algunos te dirán que no, pero ve, habla a otros, ora por otros, manifiesta las señales del reino que están en ti por el poder que hay en ti. Usa tus manos para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para traer libertad a los cautivos. Y si tú estás aceptando este llamado, dile al Señor: acepto que me has llamado. Me da temor. Dile lo que tengas en tu corazón. Me da temor, no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé cómo acercarme, no sé cómo romper el hielo. Pero el Señor te promete que si no sabes qué decir, Él te dará las palabras en el momento, y Él te dará el valor, y Él mismo te impulsará a que tú le puedas hablar a otros acerca de Jesús. Él lo hará porque Él lo prometió. Así que dile: Señor, dame la gracia, dame el valor, dame el denuedo para hablarle a otros de Jesús, de esta salvación gloriosa que tú me has dado. Permíteme, Señor, acercarme a aquellos que están en necesidad. Permíteme, Señor, acercarme a los que están cercanos a mí y entablar una relación de confianza para poder hablar de ti, para poder hacer bien a los que están a mi alrededor. Dile al Señor: dame la gracia, Señor, para orar, para interceder, para preparar el ambiente espiritual antes de salir a hablarles a otros de Cristo. Dame la gracia, Señor. Dame la gracia. Dame la gracia. Aleluya. Señor, heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. El Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Dile: Señor, heme aquí. Si es tu decisión, dile: heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Heme aquí.
aquellos, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Si no sabes cómo hacerlo, dile al Señor, dame la gracia y dile, heme aquí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Una vez más, dile, heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mesa es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, van sin dirección, van como ovejas sin pastor. Dile al Señor, heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Díselo con todo el corazón, dile, heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Sí, Señor, yo quiero ir. Dile a Jesús, dame la gracia, Señor, para ir y hablar a otros de ti. Tú ya me enviaste. Ahora yo te quiero decir, sí, yo quiero ir. Dame la gracia. Pídele al Señor, levanta tus manos en alto y dile, dame la gracia, dame el valor, dame el denuedo, que yo lo pueda hacer, Señor, sin temor. Quita de mi vida todo temor, quita de mi vida toda barrera, quita de mi vida todo obstáculo. Usa mis manos, usa mi vida, usa mi boca, usa todo mi ser para hablarle a otros de ti, que yo pueda compartir las buenas nuevas de salvación, que yo pueda hacer luz, que yo pueda hacer luz, que yo pueda hacer luz y testimonio en el lugar donde me has puesto, para tu gloria, Jesús, para tu gloria, Jesús, para tu gloria, Jesús. En tu nombre. Amén. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Dile a alguien, ve, Dios te respalda. Dile a alguien, ve, Dios te respalda. Eres enviado, díselo, eres enviado, eres enviado. Amén. Quiero recordarles, mis queridos hermanos, que a partir del próximo domingo, 4 de octubre, que es el primer domingo de ese mes, nos vamos a reunir todos juntos. Vamos a unificar, vamos a hacer una sola reunión. Entonces ya les habíamos anunciado un mes atrás, y cada domingo nos vemos
a las 9 de la mañana el próximo domingo. Si alguno de ustedes identifica que hay alguna persona, algún hermano que en el transcurso de este mes no ha venido y conoces el teléfono, por favor llámalo y dile: no te he visto en estos días, pero quiero contarte que a partir del próximo domingo nos vamos a reunir a las 9 de la mañana. No esperamos que nadie llegue a las 8, ¿verdad? O a las 10 cuando ya vamos avanzados en la reunión. Amén. Así. No, pues amén, aleluya, gloria a Dios. Solo que no venga con la expectativa que es la reunión y decir: ¿qué pasó? Que no empezó la reunión. Amén. Así que los espero aquí muy juiciosos el próximo domingo a las 9 de la mañana.